¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial del existencialismo de Karl Jaspers. Para comprender mejor la filosofía existencialista de Jaspers, de este gran psiquiatra y filósofo, pues conviene también entender de la mejor forma posible lo que significa el existencialismo como escuela filosófica o corriente filosófica del siglo XX. Podemos decir que el existencialismo o filosofía de la existencia se impone en Europa en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, y se expande hasta convertirse en una moda en las 2 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que la existencia es un poder ser y, a diferencia de las filosofías optimistas como el idealismo, el positivismo y el marxismo, el existencialismo centra su atención en el hombre finito, en el hombre cotidiano, en el ser arrojado al mundo, como decía Heidegger, inmerso y desgarrado por situaciones problemáticas o absurdas. Los existencialistas quieren hablar de los hombres concretos, de las mujeres concretas, del hombre o la mujer en la singularidad de su existencia. De hecho, existencia es el modo propio de ser del hombre. Es un poder ser, un salir fuera hacia la decisión y la autoafirmación en relación con la propia vida. Las cosas y animales son lo que son, pero el ser humano será aquello que ha decidido ser. Por tanto, la posibilidad es el modo constitutivo de lo que se puede entender por existencia. En definitiva, desde algunos pensadores existencialistas, es una existencia abierta a la trascendencia, a lo divino, en otros no, porque son filósofos existencialistas ateos, como es el caso de Sartre, Camus, etc. Y se puede decir que ese modo de trascendencia en algunos filósofos se configura como Dios, o como mundo, o como la libertad, o como la nada. En cuanto a la raíz remota del existencialismo, está claramente en el pensamiento de Kierkegaard en la primera mitad del siglo XIX. La fenomenología es, en cambio, su raíz próxima, ya que es fácil comprender que muchas temáticas existenciales han sido objeto de otros tantos trabajos literarios, teatro, novela, etc., por parte de Sartre, de Camus, de Gabriel Marcel, etc., que se han sumado a otras obras más estrictamente metafísicas o filosóficas o de teoría del conocimiento. Se puede decir que los filósofos existenciales más prestigiosos son Martin Heidegger, Karl Jaspers en Alemania, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty y Albert Camus en Francia, Nicolás Abagnano en Italia, etc. En definitiva, pues se puede observar que también hay unos presupuestos básicos del existencialismo y se pueden resumir en 4 puntos. El existencialismo se puede decir que desde la perspectiva de la historia de las ideas aparece como una de las manifestaciones de la gran crisis del hegelianismo, manifestaciones que se expresan a través del pesimismo de un filósofo como Schopenhauer, también a través del humanismo materialista de Feuerbach y de la filosofía de Nietzsche, que es un vitalismo irracional. Por otro lado, hay una correspondencia también estos planteamientos existencialistas en la obra literaria de Dostoyevsky, este gran novelista ruso, y de Kafka, que estas obras están penetradas de una problematicidad humana muy profunda, de lo absurdo de la vida, sobre todo en Kafka, en Dostoyevsky, y de los problemas existenciales. Un segundo punto del existencialismo básico está en la raíz del propio existencialismo y se encuentra en el pensamiento de Kierkegaard, hasta el punto de que el existencialismo ha sido presentado como una especie de renacimiento de Kierkegaard, de la filosofía de Kierkegaard. De hecho, en una obra, el comentario de la Carta a los Romanos del teólogo Karl Barth, que murió en 1968, pues en este texto de 1919 fue el escrito que sirvió para difundir en Alemania ciertos temas de Kierkegaard, con su sentido enormemente trágico de la vida o de la existencia y también con una lúcida y clara conciencia de la radicalidad del mal y de la nada. Un tercer punto es considerar que si Kierkegaard es la raíz más profunda y la primera del existencialismo del siglo XX, la fenomenología es su raíz próxima, porque el existencialismo se articula también, al igual que la fenomenología, mediante un continuado ejercicio de valoración, de análisis, sobre todo de la existencia y de las relaciones de la propia vida humana con el mundo de las cosas y de los hombres. En ese sentido, la existencia humana no puede y no debe ser deducida a priori,
Por el contrario, hay que describirla escrupulosamente y minuciosamente tal como se manifiesta a través de las diversas formas de la experiencia humana efectiva. El cuarto punto es, por otra parte, también el análisis de la existencia no solo a través de obras filosóficas, como en el caso de la analítica existencial de Heidegger, que lleva a cabo en Ser y Tiempo, su obra más importante, mediante la aplicación del método fenomenológico, sino que también fue tema de una vasta obra literaria, teatro, novela, que sobre todo con Sartre, Camus y Simone de Beauvoir subrayó los rasgos menos nobles, más tristes y más dolorosos de las vicisitudes humanas. Y con Gabriel Marcel los rasgos más positivos también de las experiencias de las personas que se constituyen mediante la disponibilidad de la trascendencia y sobre todo a través de la comunidad con nosotros, a través de la socialización del tipo que sea, secundaria fundamentalmente, no tanto primaria, que sucede en la época de la niñez. A partir de ahora, pues comentaré distintos aspectos de la filosofía existencial de Karl Jasper y primero pues hay que empezar por una descripción, aunque sea, diríamos, no minuciosa, de su vida. Podemos decir que Karl Jasper tuvo una vida larga, ya que nació en Alemania en 1883 y murió en 1969. Bueno, desarrolló también una labor de profesor muy importante, fue profesor de filosofía en Heidelberg hasta 1937, cuando fue expulsado. Publica en 1913 Psicopatología General, en 1919 Psicología de las Concepciones del Mundo, y su obra principal es Filosofía, de 1932 en 3 volúmenes. También hay que destacar otras obras, Orientación filosófica en el mundo, bueno, sería uno de los volúmenes de su obra Filosofía, Esclarecimiento de la existencia sería el segundo volumen y Metafísica el tercero. En cuanto a su obra Nietzsche, es de 1936 y Filosofía de la existencia de 1938. Aunque procedía de la medicina porque él fue psiquiatra, diríamos que no reduce en absoluto la filosofía de la ciencia, porque considera que la filosofía, con sus problemas y sus intentos específicos de solución, es autónoma respecto a la ciencia, pero no permanece separada de ella. De hecho, dice explícitamente Jaspers, la filosofía y la ciencia no son posibles la una sin la otra. En este sentido, se puede decir que fue un filósofo de una elevada sensibilidad moral y estaba convencido de la libertad, de la democracia, estaba en contra de cualquier tipo de totalitarismo. De hecho, fue el que dirigió la tesis doctoral de Hannah Arendt, que trataba sobre el concepto de amor de San Agustín. Y diríamos que animó mucho a esta filósofa política, a esta politóloga, a Hannah Arendt, y diríamos eso le vino muy bien a la propia Arendt para desarrollar con más fuerza, con más energía, si cabe, su pensamiento filosófico. Por otra parte, diríamos que pues estaba en contra de la guerra atómica, de las bombas atómicas y también pues realmente escribió pues un tratado, un escrito, un libro titulado El problema de la culpa sobre la responsabilidad política de Alemania en 1946, referido a la Segunda Guerra Mundial y lo que había supuesto ese conflicto mundial creado por, diríamos, los dirigentes de Alemania de aquella época. Por otra parte, hay que decir también que Jaspers llegó a la filosofía tomando como punto de partida la medicina y a lo largo de su actividad especulativa siempre se mostró activo su interés por la ciencia, hasta el punto de llegar a decir que si bien no debe existir una turbia contaminación entre ciencia y filosofía, la filosofía y la ciencia se complementan una a la otra, porque ambas se necesitan entre sí. Esto ya lo dije anteriormente, pero vuelvo a insistir en ello, porque es muy importante. En cuanto a su forma de ser, Jasper y su esposa tuvieron una vida modélica. Era pues una persona de una gran sensibilidad, una gran cultura, unos conocimientos enciclopédicos, y realmente es un ejemplo de filósofo sensible, respetuoso respecto a los demás y con una gran bondad también. Aunque por supuesto también tuvo sus conflictos existenciales, como profesor de universidad, etcétera, que a veces los refleja en distintas entrevistas que le realizaron, una vez que ya fue muy conocido, famoso, como filósofo a nivel mundial, y también pues, aparecen en sus escritos determinadas cuestiones relativas a distintos aspectos de su vida,
conversaciones, diálogos que tuvo con otros pensadores, con otras personas, etc. Podemos decir que la ciencia para Jaspers sirve como orientación en el mundo y la actitud científica pues lo mismo, porque para Jaspers, la actitud científica se caracteriza ante todo por una conciencia de método, una conciencia metodológica de los límites de la validez de la ciencia. Y también él está de acuerdo en que la actitud científica supone una apertura a los investigadores, la disponibilidad de investigar sobre cualquier cuestión, sobre cualquier tema, y también aceptar la crítica a las opiniones derivadas de esas investigaciones. Establecidas estas premisas, Jaspers pues, también fija los límites del conocimiento científico. Y estos límites para él pueden describirse brevemente en estos términos. En primer lugar, para Jaspers, el conocimiento científico de las cosas no es un conocimiento del ser. O dicho de otra manera, el conocimiento científico se refiere a objetivos determinados, no sabe qué es el ser mismo, porque esa sería una cuestión de tipo puramente metafísico, puramente filosófica. En segundo lugar, para Jaspers, el conocimiento científico no es capaz de dar ninguna orientación para la vida, no establece valores válidos, remite a otro fundamento de nuestra vida, que es para Jaspers la ética o es la divinidad, pero yo diría que podría entenderse también en cierto sentido como la moral o la ética, los valores éticos, etc. En tercer lugar, la ciencia no puede dar ninguna respuesta a la pregunta sobre su propio significado, ya que la existencia de la ciencia, dice él, descansa en impulsos para los cuales no hay prueba alguna de que sean verdaderos y como tales necesarios. En todo caso, por ejemplo, estaría de acuerdo completamente con el desarrollo de la bioética, porque en ese sentido la bioética trata muchos problemas médicos, problemas científicos en definitiva también o de ciencia aplicada, que sirven para que haya una mejor relación entre médicos y pacientes y para que, diríamos, el derecho a la salud sea una cosa real, no un simple deseo, y además, por supuesto, también hay límites éticos a lo que puede hacer la técnica, la tecnología, la ciencia, la medicina, etc., y en general todas las ciencias. Por tanto, se puede decir que para Jaspers el conocimiento científico es objetivo en el sentido en que vale para todo, sin embargo, no soluciona todos los problemas. Los problemas existenciales no los soluciona, por ejemplo, sino que excluye justamente los más importantes para el hombre. En ese sentido, en la época de Jaspers todavía no se usaban los psicofármacos de una manera tan extensa como actualmente. Ese sería una especie de forma de solucionar pues, problemas de tipo psicológico o de tipo psiquiátrico, pero diríamos, hay que tener en cuenta que él murió en 1969. Ya se usaban psicofármacos para depresiones, etcétera, otros problemas, esquizofrenia, etcétera, pero el uso ya más habitual y más continuo surgió después de su muerte en el mundo occidental. En cualquier caso, eso sería como un remedio paliativo, no una solución a los problemas, diríamos, de la angustia humana, de la ansiedad de las personas, etcétera. En todo caso, él considera que la ciencia está en continuo avance y está convencido de que en cuanto a orientación en el mundo, la ciencia es algo inconcluso, no terminado, y continúa siéndolo. Es siempre conocimiento de un determinado tipo, diríamos, de cosas, de objetos, etcétera, de situaciones, y el mundo como totalidad no es estudiado por la ciencia, se encuentra siempre más allá de ella. En ese sentido, escribe Jaspers, ningún ser sabido es el ser. Él entiende el ser como lo envolvente. Realmente, él quiere encontrar el sentido del ser, el significado del ser. Por eso, él considera que la comprensión de la totalidad omnicomprensiva determina el fracaso de la investigación, porque el absoluto, que puede ser Dios o la trascendencia, está más allá de la investigación, está más allá de cualquier horizonte científico. Y en su obra magna, en su filosofía de 3 volúmenes, Jaspers manifiesta: si quiero asir el ser en cuanto ser, me veo irremediablemente abocado al naufragio. Y esto pues, se produce o se debe porque con la ciencia nos aproximamos a totalidades aparentes, pero no se muestra el ser pleno y auténtico, sino que debe haber siempre nuevas ampliaciones de investigación para llegar a conocer la estructura de la realidad.
Y eso es algo distinto a buscar el sentido de la vida, el significado de la propia existencia, etc. Sobre todo también la consciencia de la finitud, de la muerte, que era otro de los temas que ocupó también el pensamiento de Jaspers junto con Heidegger y otros grandes filósofos existencialistas. En ese sentido, pues él considera que el ser nos arrastra en todos los sentidos hacia el infinito. El infinito pues sería la trascendencia, lo divino, de alguna manera, y también está convencido de que cuando queremos conocer el ser, diríamos, siempre retrocede y se aleja, así lo dice él mismo, y que realmente pues ese es uno de los grandes problemas de la vida. En cuanto a la inobjetivabilidad de la existencia, él considera que, además del entendimiento, esto es de la ciencia, está la razón. Y Jaspers confía a la razón aquella iluminación de la existencia en la que consiste la filosofía. La razón ilumina la vida, aclara la vida en la medida de lo posible, y escribe lo siguiente, Jaspers. Hay un pensar mediante el cual no se conoce nada que tenga validez universal y obligue al asentimiento, pero que puede revelar contenidos que sirven de apoyo y de norma para la vida. Este pensar penetra y se abre camino iluminando y no conociendo. Y sigue diciendo, en tal caso el pensamiento no me procura conocimientos de cosas hasta ahora ajenas a mí, sino que me aclara lo que yo entiendo realmente y aquello que yo realmente quiero y lo que realmente creo. El pensamiento, acaba diciendo en este fragmento, en esta cita, el propio Jaspers, el pensamiento en este caso me crea y me determina el fondo claro de mi autoconciencia. Como vemos, es un maestro del uso del lenguaje filosófico también, como no podía ser de otra forma, lógicamente, con su gran inteligencia, y diríamos que el propio Hegel hace suya la distinción hegeliana entre entendimiento y razón, aunque la interpreta de forma libre. Basándose en dicha distinción, podemos decir que se distancia de los racionalistas, de los filósofos racionalistas, que en nombre de la ciencia rechazan todo lo demás, religión, moral, etc., arrojándolo al reino de la subjetividad emocional, arbitraria e instintiva, y también se aleja Jaspers de los irracionalistas, que elevan hasta las estrellas lo que desprecian los racionalistas, como sería lo emocional, los sentimientos, los instintos, etc. Ante los intelectualistas, Jaspers señala que la pura y simple exactitud no nos deja satisfechos, y ante los irracionalistas le reprocha su incoherente ebriedad de vitalismo, o su excesivo vitalismo, se podría decir también. Por tanto, desde la perspectiva de Jaspers, la verdad es algo infinitamente superior a la exactitud científica, y desde su punto de vista la filosofía es aquella actitud o actividad que esclarece o que aclara la existencia, llevándola a una conciencia de sí misma y a la comunicación con las demás existencias. El hombre es un ser social, por supuesto, eso también lo reconoce en sus obras, en sus entrevistas, el propio Jaspers, y el hombre puede ser estudiado a través de distintas ciencias, como por ejemplo la biología, la psicología, la sociología, etcétera, como un objeto del mundo. Pero este estudio, afirma Jaspers, deja fuera de su ámbito la existencia, y esto es algo que no es lo mejor para el ser humano. Por otra parte, él también considera que la existencia en su concreción, en su particularidad, en su singularidad y su irrepetible excepcionalidad no puede convertirse en objeto o ejemplo indiferenciado y sustituible de teorías o de discursos universales. La existencia, y en esto enlaza con lo que dice Kierkegaard, es mi propia existencia, individual e inconfundible, como ya señalaron el propio Kierkegaard y también Nietzsche. En ese sentido, pues podemos decir que la filosofía es entendida como un esclarecimiento o una clarificación de la existencia. En su autenticidad no se le puede identificar con un Dasein o ser empírico, con un dato de hecho comprensible para el entendimiento científico, pero sí para el entendimiento filosófico. La existencia, por tanto, para Jaspers no es un simple o indiferente dato empírico, dato de experiencia, es una cuestión personal. El hombre no es algo dado, no es un dato de hecho, es algo que puede ser. ¿Pero qué puede ser el hombre? Esta es una de las grandes preguntas que se plantea también Jaspers. Jaspers sostiene que su elección reside únicamente en el reconocimiento de la aceptación de aquella posibilidad, la única posibilidad representada por la situación en que se halla el hombre.
Y escribe Jaspers lo siguiente: estoy en una situación histórica si me identifico con una realidad y con su inmensa tarea. Por ejemplo, la libertad, por tanto, para Jaspers no es una herramienta para alternativa, sino que se parece al amor fati, al amor de lado de Nietzsche. En cuanto al naufragio de la existencia y las cifras de la trascendencia, pues él considera que, por ejemplo, la trascendencia se revela sobre todo en lo que Jaspers denomina situaciones límite, donde justamente el término límite indica algo que trasciende la existencia, que la supera. Yo siempre estoy en una situación, no puedo vivir sin lucha y sin dolor. Eso lo dice muy explícitamente Jaspers. Estoy destinado a morir. Estas situaciones son inmutables, definitivas, irreducibles, intransformables. Son una especie de muro o de pared contra el que tropezamos fatalmente. Lo único que podemos hacer es esclarecerlas, aclararlas, clarificarlas, entenderlas. Y en el esclarecimiento comprobamos que en dichas situaciones el verdadero yo, aquel que quiere ser auténticamente el mismo, no se sostiene solo, piensa Jaspers. La existencia naufraga. Y cuando el yo, desde su perspectiva, fracasa en el querer bastarse a sí mismo, cabe decir que está preparado para lo otro que se presenta ante él, la trascendencia, lo divino, podríamos decir. Además, considera que las situaciones límite, con su perentoriedad y su carácter infranqueable y definitivo, permiten que una existencia finita y destinada al naufragio, a la muerte, logre entrever aquello que la trasciende. Y Jaspers afirma: yo no soy yo mismo sin la trascendencia, sin lo divino, sin lo aparentemente explicable. La trascendencia se vislumbra pero no se conoce. Trasciende las reglas del discurso científico. Habla un lenguaje distinto, diríamos, del de la ciencia, y la existencia auténtica en las cifras de la trascendencia llega casi a sorprender la trascendencia, que siempre se le escapa. Para Jaspers, sin divinidad, sin trascendencia, no hay existencia. En su metafísica escribe: la cuestión última consiste en saber si desde el fondo de las tinieblas puede brillar un ser, que podría ser el ser divino o el ser trascendente, podríamos pensar. En cuanto a la existencia y la comunicación, pues hay que decir que para él la trascendencia es algo inalcanzable para el conocimiento científico, por más que se revelen las cifras de las situaciones límite y del naufragio de la existencia. Sin embargo, para él hay que leer este lenguaje cifrado, y hay que hacerlo en la intimidad, en la privacidad de la propia existencia. Por eso, la verdad científica, que es objetiva y anónima, mientras que la verdad filosófica es existencial o individual, establece pues una dicotomía muy clara. Y dice en una frase el propio Jaspers: Dios es siempre mi Dios, y yo no lo poseo en común con los demás hombres. Por otra parte, dice, o de su filosofía se desprende, que si la verdad filosófica clava sus raíces en lo profundo de la existencia individual, ¿cómo puede comunicarse a los demás y por medio de qué razones puede ser seleccionada y aceptada? Para Jaspers, la verdad, o lo que es lo mismo la trascendencia, la divinidad, es algo que buscan todas las filosofías, pero nunca, según él, se convierte en posesión exclusiva de un único enfoque. La verdad está vinculada sin duda a la existencia individual y por eso es única, ya que yo soy mi verdad. Pero por otra parte, la verdad, además de única, es también múltiple, porque la existencia individual está acompañada por otras existencias que poseen cada una su propia verdad. En definitiva, para él, la verdad de otro no es tanto una verdad opuesta a la mía, sino más bien la verdad de otra existencia que junto a la mía buscan aquella única verdad que, encontrándose más allá de todas las verdades, se podría decir que es un horizonte que las trasciende a todas y hacia el cual todas avanzan. Por consiguiente, se puede afirmar que Jaspers evita el dogmatismo y el fanatismo de quien afirma que su verdad es la única verdad, y también evita, de otra manera, el relativismo y el escepticismo de quien sostiene que existen tantas verdades como existencias. El filósofo atento, y así lo dice el propio Jaspers, no cae en el error de la verdad total y completa. Por tanto, se puede afirmar que lo que el filósofo ofrece no es una verdad acabada, ya que avanza a través de un camino sin seguridades. Siempre defiende la posibilidad de la comunicación entre las verdades de las existencias individuales. En ese sentido, Jaspers se declara a favor de un mundo libre. Los sistemas totalitarios se jactan de conocer el curso completo de la historia y fundamentan su planificación total sobre la base de este conocimiento total. Pero
en esto no está de acuerdo Jaspers. Realmente podemos pensar que ciertamente él está a favor de un mundo libre, de un mundo democrático, de un mundo justo, de un mundo humanitario. La humanización también forma parte de su sistema filosófico o de su orientación filosófica existencialista. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Muchas gracias a todos los suscriptores, ya tengo más de 12.000 suscriptores en mi canal y hasta siempre, hasta mi próximo vídeo.